63ª Asamblea de Obispos de Bolivia, del 27 de abril al 2 de mayo de 2017. Saludos amigos de Diaconía, nos encontramos en un diálogo más con nuestros obispos en lo que es la 63ª Asamblea de Obispos de Bolivia. Me encuentro en esta oportunidad con Monseñor Julio María Elías, él es obispo del Vicariato Apostólico del Beni y estaremos compartiendo esta tarde y este espacio con él. Bienvenido Monseñor, así de entradita quisiéramos que usted se presente como usted quiere presentarse. Bueno, pues yo soy Julio María Elías Montoya. Nací en España, en la provincia de Burgos, en la ciudad de Medina de Pomar, y bueno, pues en una familia donde el padre pues era maestro y mi madre pues una ama de casa, y como hermanos pues somos 8 hermanos, yo estoy en el 5º lugar, 2 hermanas y 6 hermanos. Y bueno, pues esta realidad de haber nacido en una familia eminentemente religiosa, donde de verdad mi padre era maestro y mi madre pues viviendo una realidad de saber de que ciertamente lo más importante en la familia es vivir eso que llamamos nosotros el ser hijos de Dios, el ser personas realmente que por medio del bautismo hemos nacido como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia, como hijos de la Virgen María, herederos del reino de los cielos y por lo tanto pues el tener una profunda educación religiosa. Hay que darse cuenta de que fui bautizado a los 4 días de haber nacido, después también a los 6 años ya hice la primera comunión y después tenemos que darnos cuenta de que mi padre como maestro tuvo la posibilidad de tener ya un lugar como maestro en la ciudad de San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, en la parte vasca, y entonces ya la familia, cuando yo tenía 10 años, nos trasladamos a San Sebastián. Y es ahí precisamente donde yo tuve pues esa vivencia de el entrar en lo que llamamos la vida sacerdotal, porque fue a los 10 años que ingresé en el Seminario Seráfico de Aránzazu. 10 años, Monseñor, con tan solo 10 años, siempre decimos, ¿no? Una vocación muy temprana, pero también, como nos comenta, en una familia que era muy, muy religiosa. ¿Qué es lo que le hace a un niño decir, voy a dejar de jugar con mis autitos y me voy a dedicar a esto? Bueno, hay que darse cuenta un poco, pues, esa realidad de que mi padre, pues, vivía como maestro en una escuela apegada al convento franciscano de San Sebastián. Entonces, mi padre, pues, iba, como no, en la dirección espiritual a confesarse y todo eso, allá a la parroquia de San Francisco, el convento San Francisco de Atocha de San Sebastián, y entonces pues un poquito lo que era en aquellos tiempos, pues ya el ser a los 10 años la posibilidad de ir precisamente al colegio seráfico que era para nosotros los franciscanos, lo que sería el seminario menor, y entonces ahí pues ciertamente yo tenía esa situación de que podía entrar y me hicieron el examen y cómo no, pues ya pude entrar en septiembre de ese año 1955, entrar en el seminario que era Colegio Seráfico de Aránzazu, en el santuario de Nuestra Amacho de Aránzazu, allá en la provincia de Guipúzcoa. Ella es la patrona y el santuario de Aránzazu pues es una vivencia realmente donde lo más importante es el ser santuario y donde no hay propiamente, diríamos, población, porque la población cercana es Oñate, que está a 9 kilómetros y eso está abajo, y Aránzazu está en la montaña.
Es decir, una población además pequeña. ¿Y cómo llega, Monseñor, a Bolivia y qué significa Bolivia para Monseñor Julio? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta de que como franciscanos, una de las dimensiones que siempre hemos tenido los franciscanos, por nuestra regla franciscana, es el ser misionero. Y entonces ya en la filosofía, cuando estaba preparándome ya para ser sacerdote, ahí teníamos el círculo misional. Entonces ahí teníamos nosotros a la imagen de la Dolorosa, con Jesucristo en los brazos de la Madre Dolorosa, y aparecía ahí, soy misionero. Entonces el provincial, cuando ya fui ordenado sacerdote, fui ordenado a los 23 años de sacerdote, ya había necesidad en el santuario de Copacabana de personal, y entonces ya el provincial era el que fue nuestro formador allá en Olite. Y entonces pues lo que me dijo, bueno, tú eras del círculo misionero, ahí soy misionero. Entonces mira, hay la posibilidad de ir precisamente a Copacabana. Tenemos necesidad de hermanos que vayan allá al santuario para hacer posible que en el santuario, pues con esa devoción a la Santísima Virgen María en su advocación de Copacabana, se pueda servir a los hermanos que van al santuario y llegar a hacer el anuncio de un Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que a nosotros nos trae alegría, nos trae la salvación. Monseñor, sin duda una experiencia nueva para usted, que le pidan primero irse de su tierra, ¿no? Siempre un misionero está en ese constante moverse de aquí y de allá. ¿Y qué significa para ustedes esta misión, este ser misionero? Bueno, pues ciertamente que lo que dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Y tenemos que darnos cuenta de que el franciscano y después también el sacerdote es ante todo un anunciador con su persona, con su vida de Jesucristo, y por lo tanto como religioso franciscano ser testigo de los valores del reino en un seguimiento de un Jesucristo pobre, obediente y casto, pero a la vez siendo sacerdote, un ministro del Señor, un servidor del Señor, para hacer que todos los bautizados sean de verdad personas sagradas, santas, o sea, sacerdotes, que sean profetas, que por medio de su palabra y su vida den testimonio de que Jesús está en medio de nosotros, y ser también reyes, de tal forma que vivan esa dimensión realeza, o que llamamos también de pastoral, a base del servicio, de ponerse al servicio de los demás. Entonces, esto pues para mí era una gran ilusión, y por lo tanto pues llegar a Copacabana y a las orillas del lago Titicaca, con esta devoción tan grande que tiene todo Bolivia a la mamita del lago, a la Santísima Virgen en su advocación de Copacabana, y vivir esa realidad de el mensaje que dice la Virgen de Copacabana, porque es la Candelaria. Entonces nos presenta a un Jesucristo que es luz de las naciones y es gloria del pueblo de Israel. Bien, Monseñor, y en todo este recorrido misionero lo llaman a ser obispo. ¿Esto qué significa para usted? Pues bueno, hay que darse cuenta de que ya como provincia nuestra, franciscana, que tenía responsabilidad en el santuario, ya en el año 1974 ya deja esa responsabilidad, encargándose ya propiamente la provincia franciscana boliviana del santuario. Entonces, yo que había estado en el santuario, pues ya la obediencia también me llamó a venir al Beni, porque el Beni seguía aún en nuestra responsabilidad de la provincia que en aquel tiempo se llamaba de Cantabria, actualmente se llama en la provincia franciscana de Aránzazu, ahí a responsabilizarme, porque también había necesidad de
misioneros ahí en nuestro vicariato apostólico del Beni, y por eso Monseñor Carlos Anasagasti, que ya me conocía por haber estado en Copacabana, él como vicario apostólico del Beni pidió precisamente al provincial allá en España a ver si podía mandar misioneros, y cómo no, pues ahí el provincial pues también ya me envió al vicariato apostólico del Beni, y es ahí, después de haber estado pues desde el año 74 en el Beni, pues ser escogido por el Santo Padre, que es San Juan Pablo II, como sucesor de Monseñor Carlos Anasagasti, y por lo tanto vicario apostólico del Beni, y con esa responsabilidad de guiar al pueblo de Dios de el Beni por los caminos realmente de hacer del Beni una iglesia misionera, comunicando vida y esperanza. Ciertamente que ante esa situación de haberme escogido el Señor, yo no veía que esto sería, pero en definitiva lo que dije es: hágase tu voluntad. Por eso mi lema como obispo vicario apostólico del Beni es: hágase tu voluntad. Y en este hágase tu voluntad, Monseñor, en este vicariato del Beni, usted ha crecido básicamente como pastor y junto a su pueblo y su pueblo junto a usted. Cuéntenos, Monseñor, ¿qué enseñanzas le tiene hasta ahora de este pueblo? Hoy, pues, de verdad, el Beni es un pueblo donde se manifiesta ese amor realmente a Dios, pero por Jesucristo, teniendo en cuenta de que el vicariato apostólico del Beni tiene sus raíces en lo que eran las reducciones jesuíticas de monjos. Entonces se ha mantenido un espíritu muy religioso. Ellos, el Beni no ha sido como en otras partes de Bolivia, donde ha entrado la Iglesia con el poder civil, etcétera, y estas realidades un poco que decimos de la colonización. No, allá fueron los jesuitas los que entraron y allí pues pusieron a Jesucristo y enseñaron con Jesucristo, con esa vida de fe, también toda esta realidad, diríamos, humana, de arte, de oficio, de todo esto. Entonces, ciertamente yo he aprendido del pueblo beniano, pues ese amor tan grande que tienen precisamente a Jesucristo, a la Santísima Virgen María, y después también la vivencia del sacramento de nuestra fe, en la Eucaristía. Monseñor, nos acercamos al quinto Congreso Americano Misionero. Primero vamos a celebrar el quinto Congreso Nacional Misionero en Sucre próximamente, pero me imagino como misionero tiene bastante expectativa y también bastantes desafíos. ¿Cuál es el sueño que usted tiene para este quinto Congreso Americano Misionero y que se realizará en Santa Cruz, Bolivia? Bueno, pues mi sueño es que respondamos precisamente a lo que quiere ser este quinto Congreso Americano Misionero. Vivir el Evangelio, pero teniendo saber que el Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, muerto y resucitado. Entonces, ese Evangelio, esa buena noticia que es Jesucristo y que nos produce alegría. Por eso yo lo que deseo es que todo eso que se va a vivir en el quinto Congreso Misionero Americano sea el vivir estos aspectos que se recogen en el quinto Congreso Americano Misionero. El ser evangelio, alegría, el aspecto de misión, profetismo, y comunión y reconciliación. Entonces yo espero esto y nosotros como Iglesia en el Beni lo estamos preparando, de tal forma que tenemos nosotros ahora como lema en este año la Iglesia del Beni en misión,
anunciando y comunicando la alegría del Evangelio. Nos despedimos, agradecemos su presencia aquí también con nosotros en este diálogo con Monseñor Julio María Elías. Él es obispo del Vicariato Apostólico del Beni. Nos encontramos en una próxima asamblea el siguiente año. Agradecemos nuevamente que nos acompañen en este diálogo con nuestros obispos. Diaconía Multimedia. Evangelización a través de los medios de comunicación.